Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida por estar aquí con nosotros en este panel. Y bueno, mi nombre es César Vicente, yo también soy diseñador industrial y docente de la especialidad de diseño industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy seré el moderador de este panel. Desde ya pronostico que será un espacio con mucho impacto, exquisito en información y muy motivador para todos. Disculpen a todas las personas si es que no me pueden ver, pero la tecnología a veces es un poco, a veces es muy positiva y a veces es un poquito negativa, ¿no? Pero desde ya les doy mis disculpas, ¿no? Y esperando que disfruten mucho de lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, quiero dar inicio al panel número 7, el panel de impacto socioambiental. Para esto voy a compartir la información que ya tenemos por aquí. Bueno, y el panel número 7 de impacto socioambiental, bueno, básicamente busca también responder algunas cuestiones de la actualidad, ¿no? De qué pasa, digamos, con el diseño en este momento y para el futuro. De qué manera, por ejemplo, la globalización también y de repente la economía o el neoliberalismo a través de los años ha afectado de alguna manera la producción en masa y el consumo masivo y el desarrollo de diversos productos en este contexto, ¿no? Como también de alguna manera los diseñadores tienen un rol importante dentro de la concepción de los productos, sistemas, infraestructuras y servicios, y cómo también es su pensamiento acerca del impacto, ¿no? En base a su rol dentro de este mundo, ¿no? En el cual estamos completamente interconectados, ¿no? Y de alguna manera en la actualidad también la tecnología de por sí es un elemento importante que cambia de manera ágil nuestras vidas, ¿no? Eh, es básicamente tener esa visión en la actualidad, como de alguna manera, a través, por ejemplo, del desarrollo sostenible, la sustentabilidad, el diseño también para la sustentabilidad, nos puede acompañar de alguna manera a tener un futuro mejor con respecto a lo que está sucediendo y también con respecto a lo que pasó en el pasado, ¿no? A causa, por ejemplo, de lo que vendría a ser el desarrollo también de las máquinas y el consumo masivo, el desarrollo de los productos, etcétera, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, quiero en este momento presentar a los panelistas del panel número 7 de impacto social, socioambiental. En un primer momento tenemos aquí a Andrés Carrillo. Andrés Carrillo ha sido docente de la especialidad de diseño industrial, ¿no? También fue fundador de la especialidad como tal. Él acompañó por mucho tiempo su carrera de docencia en la especialidad y le doy paso para que nos pueda contar un poquito más de él, un poco de su experiencia y lo que está haciendo ahora en la actualidad. Claro que sí, muchísimas gracias, César. Interesante cuando dices fundador, eso ya me suena un poco, ¿no?, al pasado, pero es cierto. Yo empecé en realidad estudiando, yo mejor dicho, estudié arquitectura y decidí hacer un posgrado en prefabricación. Cuando llegué a Italia, tuve la oportunidad de ganar una beca. Habían cerrado el programa de prefabricación y había el de diseño industrial. Entonces, soy sincero, a muy buen gusto inicié estos estudios, ¿no? Pero quedé gratamente sorprendido y me enamoré del diseño industrial, por decirlo de una manera, digamos, un poco romántica, ¿no? Eso me dio la oportunidad de tener una visión diferente, o sea, juntar esta formación de arquitectura que había tenido con toda una visión diferente en cuanto al producto, me permitió
buscar un poco más al respecto. Tuve la oportunidad de estar en Florencia y después en Roma. Y cuando regreso a Lima, a trabajar indudablecamente, me avisan por ahí de que había un anuncio del periódico El Comercio que buscaban diseñadores industriales para docencia. Presenté, conocí a la decano, que en ese momento era Ana Macaño, y conversamos mucho al respecto, y me enteré pues que recién se había formado. O sea, en realidad Teresa Yanela ya había estado haciendo esto, digamos que ella es la verdadera fundadora, con Ana Macaño. Yo participé ahí. Y lo cuento esto un poco porque empezamos en un aula, no como ahora es la universidad, sino un aula prefabricada justamente, ¿no? Con un techo de calamina, en un fondo de un taller, junto a donde pasaban los camiones que llevaban los materiales a escultura. Ese entorno nos hizo ser muy luchadores por realmente sacar las cosas adelante y vieran que era necesario el diseño industrial en Perú, ¿no? Después tuve la oportunidad de viajar a otros países que habían iniciado mucho antes la docencia, la enseñanza del diseño industrial y que tenían mucho vínculo con la industria, con el comercio, etcétera. Y nosotros estábamos atrás, ¿no? Entonces tratamos de impulsar esto. Y los primeros eran, no me acuerdo si éramos 12 o 15 alumnos, menos. Y así fuimos un poco motivando, dándonos a conocer y vinculándonos con la industria, cosa que por supuesto era sorprendente. Nos pedían que copiáramos algunos productos, ¿no? Nos enseñaban la típica, ¿no? Nos enseñaban, mira, queremos que hagas esto. O sea, es un producto así, no, este producto, ¿puedes hacer el plano? No, o sea, esa era un poco la idea en el Perú. El diseño industrial no era, o sea, se copiaban los diseños, se traían matrices. Acuérdense que en el Perú no ha habido mucho control de la parte de, digamos, la autoría intelectual, menos de los registros. Entonces, hubo ahí una época realmente muy, digamos, dura en ese sentido, ¿no? Para el diseñador industrial. Poco a poco se fue cambiando esa mentalidad, tuvimos una mejor relación con promotores industriales, con las cámaras de comercio, con la Sociedad Nacional de Industrias, haciéndoles ver la necesidad de incorporar el diseño, ¿no? Entonces, al inicio fue difícil, muchos abandonaron en el camino, muchos alumnos muy buenos cambiaron algunos de carrera, otros se dedicaron a otras actividades. Y algunos lograron salir fuera, los impulsamos a que pudieran hacer unos estudios fuera, ya eran maestrías, yo seguí curso de posgrado en esa época. Y regresaron para incrementar un poco digamos, la dinámica académica, ¿no? Empezamos a hacer algo de investigación, hicimos el primer taller de prototipos, orientamos. Yo tenía una formación en Italia en ese sentido, de hacer prototipos, no quedarnos en modelos solamente gráficos, sino había que trabajar prototipos, hacer pruebas, y fuimos con eso, bueno, fue bastante bien. Cuando fuimos a una exposición en Guadalajara de actividades académicas a nivel latinoamericano, realmente nos dimos cuenta de que en ese sentido habíamos avanzado más que muchos que estaban antes que nosotros en la enseñanza, ¿no? Sin embargo, todo esto siempre estuvo dentro del entorno académico establecido. Es decir, nunca nos preguntamos realmente por qué hacíamos y para qué hacíamos diseño industrial, sino lo veíamos simplemente como una necesidad del entorno económico, del entorno social. Y por supuesto queríamos mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Después de esto es que empezamos un poco a preguntarnos, ¿no? Y en ese sentido ya les hablo de mi persona, ¿no? Empecé a preguntar un poco qué está pasando en términos de desarrollo, qué está pasando en términos de economía, en qué modelo económico estamos y qué es lo que busca, y indudablemente entra el tema del medio ambiente. Y ahí es cuando busco más información. Luego me interesa, he seguido hace poco esta maestría en ecología y gestión ambiental, y para completar todo lo que he venido investigando. Yo estuve mucho tiempo trabajando en el sector de madera, digamos, y productos de madera, y tuve inclusive mi propia planta. Tratamos de hacer productos, digamos, que tuvieran poco impacto en cuanto al consumo del recurso natural, ¿no? De la madera, etcétera. Pero nos dimos cuenta que, y ahí hablo como empresa, que la competencia era muy grande, que la competencia, digamos, de países más avanzados en términos de tecnología nos llevaba de encuentro, y que un poco más a la consultoría. Entonces hago consultoría en diseño industrial y en producto industrial, y también en el sector de arquitectura industrial, ¿no? Entonces un poco ese es mi campo, estoy enfocado en eso. Y últimamente con mucha fuerza en lo que es la, digamos, protección medioambiental en el sector industrial, ¿no? Para esto
eh, tengo siempre esta inquietud con referencia a algo que mencionó César, que es la producción masiva, ¿no? Estamos rodeados de productos innecesarios, tenemos una tendencia al consumo excesivo, somos inducidos de niños, tenemos una serie de paradigmas que nunca cuestionamos y estamos enfrascados en esta, digamos, rueda de consumismo que afecta notablemente. Y nosotros como diseñadores, al medio ambiente, nosotros como diseñadores tenemos una responsabilidad tremenda en ese sentido. Entonces, tengo una idea que por ahí la escribí, ¿no? Que era no, o sea, no debemos pensar en el producto como algo descartable, sino como un bien, como una propiedad que pueda tener una permanencia, que pueda variar ese producto, que lo pueda hacer variar, para siempre darle la pauta personal, pero que no tenga que estarlo cambiando, ¿no? Estamos demasiado enfocados en tener todos los días el nuevo modelo de celular, el nuevo modelo de lo que sea, y no pensamos mucho en el planeta, en el medio ambiente, en el impacto que tiene, y tampoco, por supuesto, nos responsabilizamos del origen de los insumos que utilizamos, ni tampoco de qué pasa al final con nuestro producto, ¿no? Lo que yo diseñé, ¿dónde terminó? ¿No? Terminó botado en la basura y qué pasó con eso, ¿no? Entonces, por ahí va un poco mi enfoque. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bienvenido al panel. Muy gustoso de que estés aquí con nosotros. Bien, ahora quiero pasar con Brenda García. Brenda García es mexicana. Brenda, ¿qué tal? Te cedo el pase para que nos puedas contar un poco más de ti, sobre tu experiencia, tu expertise. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí en este panel y ver y estar en el mismo panel, bueno, conocer a Andrés, a Cristian y bueno, y compartir algunas palabras con Mariana y con Carolina, con quien pues hemos participado en proyectos anteriores, en publicaciones. Entonces, bueno, va a estar muy interesante este panel. Y de manera muy concreta, algo que dentro de mi línea, mi camino, mis intereses, creo que ha sido un poco, se encuentran todo el tiempo en evolución. Yo inicié como ingeniera de producto en una empresa de autos, no sé si puedo comentar aquí marcas, y creo que desde ahí fue que me marcó muchísimo este cambio de visión y yo empecé por el ecodiseño, empezar a identificar impactos ambientales y tratar de entender por qué no se ponían ya en marcha, ya habiendo tantas metodologías, herramientas, etcétera, por qué en la industria no se ponía más en práctica, etcétera. Y a lo largo de los años, no nada más me empecé a especializar más en ecodiseño, análisis de ciclo de vida, etcétera, sino cuando entré en la vida académica y con la realización de algunos proyectos de investigación donde teníamos más contacto con comunidad, hacíamos ya trabajo de campo directamente en las realidades, en otro tipo de contextos, y fue cuando también empecé a ampliar mi horizonte y particularmente ya con otros proyectos de investigación como LENS, que es donde hemos estado también participando, y me da muchísimo gusto, diseñadores de todas partes del mundo, incluida Mariana, incluida Carolina, a esta nueva perspectiva en donde ya no es suficiente la visión, por ejemplo, como ecodiseño, sino que además, ¿no? Empezar a ver todo de manera conectada, una visión más sistémica y darle más valor y más peso a todas las problemáticas sociales, económicas y replantear desde un inicio necesidades, problemas de fondo, de raíz, ¿no? Y bueno, creo que eso es como lo que ha caracterizado mi trayectoria, en donde ahora me encuentro más en el lado un poco más amplio del diseño para la sustentabilidad. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Brenda. Estamos muy contentos también de que estés aquí con nosotros. Y ahora quiero invitar a Mariana González Insúa. Ella es de Argentina. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Cuéntanos un poco de ti, tu experiencia. Hola César, ¿cómo están? Bueno, hola a todos.
Como bien dijeron Andrés y Brenda, estoy yo también muy contenta de participar en este panel. Me parece súper interesante el debate, la conversación, la catarsis que se va a hacer entre todos nosotros en este panel. Y un poco también a modo introductorio contarles cuál es mi recorrido, que difiere un poco al de Brenda y al de todos, digamos, todos venimos teniendo, calculo que una especie de trayectoria híbrida en el que fuimos moviéndonos en distintas áreas a partir de nuestra motivación. Y en mi caso, yo inicio digamos, soy diseñador industrial con orientación en productos, termino la carrera alrededor del 2012, habiendo trabajado dentro de la industria del mobiliario y dentro de la industria de indumentaria, al mismo tiempo que estaba siendo estudiante, y termino la carrera con esta sensación de que algo me faltaba, de que algo dentro de la formación que había tenido no era suficiente. Y un poco negada y un poco diciendo esto no era lo que yo esperaba y no le hallo la forma en donde estaba trabajando, cómo estaba trabajando. Y me tomo un año sabático y digo, bueno, vamos a repensar, recalculemos, vamos a ver hacia dónde va, por ahí es estrés, por ahí es esto, me tomo un año. Y en ese año me doy cuenta, estuve viajando por Latinoamérica y demás, y me empiezo a dar cuenta que a tenerlo mucho más claro en realidad, que lo que me faltaba era eso, era entender desde otro lado el diseño industrial, a la profesión, yo tengo también por orígenes y por familia, la cuestión de sustentabilidad viene muy arraigada. Mi papá es productor orgánico, digamos, de algún lado me empezaba a resonar a lo largo de toda la carrera que había algo que no lo estaba viendo, que había algo que no lo estaba pudiendo llevar a cabo, que no, en la práctica tampoco. Entonces decido volver a Argentina y empecé a buscar alternativas, ¿no? Quiero formarme como diseñadora en sustentabilidad y no habían ofertas. Lo más cercano que tenía eran maestrías relacionadas con gestión ambiental. Entonces, lo que hago es inscribirme acá en Mar del Plata, la ciudad donde vivo, y empiezo a cursar la maestría de gestión ambiental del desarrollo urbano. Y también me empieza a picar el bichito de decir, bueno, tengo muchos amigos que están en la línea de investigación y ¿por qué no? A ver, ¿hay lugar, no hay lugar, hay espacio para los diseñadores? ¿No? ¿Cómo está esta situación dentro de investigación, que nunca había sido planteada como la formación profesional, la posibilidad de hacer investigación? Y me doy cuenta que dentro de las áreas que habían, bueno, hay un huequito por ahí dentro del área de gestión ambiental y el desarrollo sustentable. Dije, bueno, vamos a ver. Y así inicio, a partir de arrancar con la maestría de gestión ambiental, aplico para una beca y empiezo una beca doctoral en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Tengo una beca doctoral y empiezo a trabajar en el Instituto del Hábitat y del Ambiente. A partir de ahí, desde el 2014 hasta la actualidad, mi lugar de trabajo es ese, es el Instituto del Hábitat y del Ambiente, y trabajo particularmente con un grupo que es un grupo de estudios ambientales urbanos y periurbanos. Por lo tanto, me moví automáticamente del foco del diseño industrial pensado en el producto a pasar a verlo a una cuestión más urbana, más sistémica, más el aporte desde ese lado. Y particularmente en el grupo que trabajamos más con indicadores de sustentabilidad urbana y periurbana en ciudades intermedias. Entonces, por un tiempo me moví absolutamente del foco de diseño hasta encontrar la vuelta y decir, bueno, ¿cómo empieza a articularse? Esa articulación se empieza a dar a partir del 2016, que aplico también a una beca nacional, que es la BECAR, que era una estancia corta para ir al Politécnico de Milán. Y a partir de ahí nos vinculamos, junto con Edurne Batista, que es otra compañera que forma parte de la Red Lens Argentina, nos vinculamos con la Red Lens. Y empezamos a articular con los diversos nodos, en un principio como invitados, nos abrieron las puertas, les encantó que quisiéramos participar y empezamos a trabajar con ellos, en un principio como invitados, así es como también conocemos a Brenda y a Carolina, y ya después a participar de otros proyectos, ya como integrantes, como por ejemplo el proyecto Sur-Sur, que vinculó algunos nodos del contexto latinoamericano con Oceanía, con el nodo Lens Oceanía. Y, digamos, a partir de ahí se fueron dando diversos debates en torno a las distintas visiones dentro del diseño para la sustentabilidad en los distintos contextos. Digamos, fueron charlas que se fueron dando naturalmente y nos hacían pensar, bueno, a ver, ¿desde dónde, cómo, cuándo, cómo pensamos la sustentabilidad? Y ahora actualmente, digamos, dentro de esta línea de proyectos que estamos trabajando con la Red Lens, como
digamos, estamos trabajando a modo colaborativo con la traducción y la adaptación del libro, que es el libro de fundamentos del sistema producto-servicio, y un poco con esta idea de no solo hacer la traducción y la adaptación, sino de repensarlo dentro del contexto latinoamericano. ¿Cómo lo vemos? Y cuál es la situación dentro del contexto latinoamericano como un punto de partida. Después empiezan a vincularse, ¿no? Toda esta visión a nivel más sistémico, más urbano, más que tiene que ver con indicadores de sustentabilidad, producto del trabajo con la red Lens, empiezan a mezclarse, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las herramientas, cuáles son los marcos teóricos que pueden llegar a servir y pueden llegar a articular y también posicionar cuál es la posición del diseñador y del diseño industrial en esta complejidad y en este abordaje sistémico con lo que tiene que ver con las cuestiones de gestión urbana, ¿no? Entonces la línea que estoy trabajando últimamente tiene que ver con eso, cuáles pueden ser los posibles aportes desde una visión más sistémica, en este caso sistema producto-servicio, aplicado al desarrollo de algunos indicadores. Y la línea, digamos, la que vengo trabajando desde que empecé y es lo que me motiva, yo trabajo fuertemente con los circuitos de valorización de residuos a nivel urbano, desde las dimensiones de sustentabilidad, pero también a nivel personal, digamos, estoy vinculada con un montón de proyectos desde la extensión, desde la transferencia, desde algunos proyectos inter y transdisciplinares que tienen que ver con el desarrollo y el agregado de valor a nivel local en la recuperación de los residuos. Con toda la complejidad que eso conlleva y nada, y con todas las posibilidades que llevan. Y ahora, bueno, en este periodo, desde que arrancamos con la pandemia, nada, si bien nos puso un freno en la mayoría de los proyectos que eran con una impronta netamente territorial, también obliga a repensar estos proyectos y a pensar los territorios y a pensarlo en algunas áreas dentro del urbanismo te hablan de pensar las ciudades como clúster, nosotros pensamos en focalizar en el diseño con una visión mucho más endógena, digamos, nos obliga a repensar, nos pone un freno, pero nos obliga a repensar un poco cuáles son las estrategias a seguir. Claro, Mariana. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. ¿Ya? Encantado de tenerte aquí junto con nosotros. Y ahora vamos a pasar con Carolina Montoya. ¿Ya? Carolina Montoya es colombiana. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Sí, tu micrófono no... Sí, Ya, perfecto. hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, pues. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos todo. Ok. Bueno, entonces yo les voy a hacer una presentación sobre la experiencia que he tenido en este año, digamos, como resultado de la pandemia y de mi experiencia profesional. Como tal, el proyecto se llama Transición hacia un consumo sustentable. Y pues ese cambio ha sido, como les digo, a partir de la pandemia y también a partir de esta reflexión que sale en la frase de Gandhi, donde uno debe ser el cambio que quiere ver en el mundo. Entonces, digamos que yo he venido trabajando en los últimos 10 años en la academia, dictando clases en temas de codiseño, Cradle to Cradle, con el tema de la Red Lens hace 4 años en temas de diseño de productos, servicios sustentables. Y pues en mis hábitos de consumo había tenido ciertos cambios, pero pues con la pandemia creo que han sido, digamos que han aumentado y han sido aún más conscientes. Entonces, este año, gracias a Dios, pues me trasteé a un municipio acá cerca de Bogotá, 30 minutos, y después de tener digamos, la cuarentena estricta, encerrados como por 3 meses, desde julio empecé a dar una caminata que pueden ver acá alrededor del municipio de 6 kilómetros, más o menos 1 hora y cuarto, pues con el ánimo de manejar un poco la crisis también a la que nos hemos visto expuestos con el tema de la pandemia. Eso sumado a la experiencia que he tenido en temas de sustentabilidad ya hace 15 años y digamos de mi preocupación en el tema de residuos sólidos, porque ya vemos residuos, tenemos 5 islas en el mundo, más no sé, millones de rellenos en cada país. Entonces ese tema me motiva a pensar, bueno, ¿yo qué puedo hacer como individuo? No digamos como profesional, pues teniendo en cuenta mi experiencia profesional, pero sobre todo
yo como persona, qué cambios, si quiero ver que eso se solucione, qué puedo hacer. Entonces a continuación les muestro algunas acciones que he tomado como resultado de la pandemia. La primera es que conocí en ese recorrido que realizaba, empecé a darme cuenta pues que habían huertas, conocí la huerta del abuelo de Sam, que es una huerta orgánica, y empecé a comprar semanalmente desde julio las verduras orgánicas, reusando esta bolsa que ven ahí a la derecha. Entonces, de la casa, de la huerta a la casa, pues compro las huertas y sé de dónde provienen y sé que no desecho bolsas, sé qué es lo que necesito y eso es lo que consumo. Entonces empecé a realizar esa práctica con el ánimo pues de también tener una alimentación más sana, digamos, aumentar el consumo de verduras y también evitar el uso de productos de usar y desechar como las bolsas o empaques que pueden tener a veces las verduras si uno las compra en el mercado convencional. Dentro de la caminata ahí me ven, empecé a hablar con la dueña de la huerta y ella también, digamos que prestaba el servicio o el producto de la leche. Entonces también vi eso como una oportunidad. Compramos unas cantinas plásticas para llevarlas, ahí lo pueden ver en la foto, llevamos la cantina y la dejamos ahí en la reja de la dueña y ella se encarga de llevárnosla posteriormente a la casa. Entonces estamos reutilizando la cantina y estamos evitando producir residuos de embalaje, tanto de empaques primarios y empaques secundarios que normalmente tienen la leche. Además de eso, pues digamos en lo alimenticio, pues cambiamos también el comprar las bolsas de pan que ya están en el mercado en las estanterías y empezamos a comprar pan local, fresco. Inicialmente estaba pidiendo la bolsa de papel para comprar el pan, pero pues entre plástico y papel es casi lo mismo si yo le doy un solo uso y lo desecho. Entonces posteriormente encontré una bolsa que me servía para realizar la compra parte del recorrido de la caminata y estamos reusando la bolsa y consumiendo también ese pan local y digamos que activando pues promoviendo también la economía local acá dentro del municipio. Otro de los cambios, digamos, que han venido de mi experiencia en lo sustentable y en temas ambientales es que desde el 2016 cambié el uso del desodorante por leche de magnesia. ¿Por qué? Porque la persona que me la recomendó, la familia había tenido problemas de cáncer de seno y pues me contó la experiencia y yo decidí probarla y efectivamente pues tiene un buen resultado, digamos, como desodorante y adicionalmente pues al año estoy evitando generar 7 empaques de desodorante y pues solo uso una botella de la leche de magnesio. Por otro lado, pensando en el tema del movimiento basura cero, residuos cero, zero waste, estoy probando desde agosto el método NoPoo para evitar también usar champú y usar elementos, digamos, que contaminen menos el agua. Entonces estoy probando el bicarbonato de sodio y el vinagre y también lo combino con un poco de sábila para nutrir el cabello y eso más o menos lo hago una vez semanal. El cambio no ha sido tan fácil, pero pues digamos que tiene buenos resultados y uno deja de contaminar el agua y de contaminarse también a sí mismo. ¿Qué viene en los cambios que estoy planeando ya como consumidora y como habitante de este planeta? Por un lado, encontré una empresa que vende jabón a partir de nueces de jabón para lavar la ropa. Eso también con el objetivo de no contaminar el agua en el lavado. También encontré una empresa acá en Colombia que vende también copas menstruales para evitar el uso también y el desecho de toallas higiénicas. Entonces también pues voy a probar, digamos que en eso también está el tema de la sustentabilidad, en probar y explorar qué te funciona, qué no te funciona, pero con el objetivo de que tú quieres disminuir impactos ambientales. Y otro proyecto que tengo para implementar acá en la casa es comprar este producto que es para hacer un lombricultivo en espacios pequeños. Lo conocí también por otra persona de la red de ecodiseño en Latinoamérica, que también, digamos, lo usa para gestionar los residuos orgánicos de la casa. Entonces, en conclusión, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos productos duraderos, no productos desechables de un solo uso, que es lo que contribuye a la generación de residuos indiscriminada diariamente. Por otro lado, necesitamos productos sanos, frescos, de origen local, que no tengan tóxicos que nos contaminan no solamente a nosotros, sino también nuestro entorno y los ecosistemas. Entonces,
Según la frase de Gandhi, el cambio que yo quiero ver en el mundo es que quiero transformar mis hábitos de consumo y los de mi familia a partir de este año, digamos, como oportunidad de la crisis de la pandemia, para disminuir la generación de residuos, tratar de consumir productos sanos de menor impacto ambiental que incrementen, digamos, un impacto positivo en las economías locales y motivar, digamos, a través de mi experiencia, motivar cambios en otras familias y como tal en la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿qué cambio quieren ver ustedes en el mundo? Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias por contarnos un poco tu experiencia, ¿no? Lo que has hecho, ¿no? Y cuáles son esos cambios, ¿no? Yo creo que ya desde ahora, o sea, el panel también tiene ese enfoque, ¿no? ¿Qué cambio queremos para el futuro, ¿no? Desde diseñadores, ¿no? Desde nuestra condición y desde nuestro rol aquí también en este planeta, ¿no? No solamente ver lo que pasa de acá a 2, 3, 4 años, ¿no? Sino ver lo que pasa de acá a 5, 20, 50 años, ¿no? Hacia el futuro. Bien, y ahora, ya para finalizar la presentación de los panelistas, quiero presentar a Christian Ullman. Christian Ullman es de Brasil. Hola, Christian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de ti, tu experiencia también. Te doy la bienvenida. Tu micrófono, Christian, tu micrófono. Gracias, César, por el micrófono, gracias por la invitación, gracias por ayudar en estos últimos 2 meses. En tu nombre quiero agradecer a la organización del evento, a la PUCI, por tener la posibilidad de estar todos aquí juntos y conversar un poco. Una cosa interesante que acabo de descubrir es que la red Lens tiene alguna importante contaminación en este evento. Eso me gusta mucho. No soy de la red Lens participante activo, pero me pongo un poco a discutir con ellos, con los integrantes de Brasil. En algún momento tuve oportunidad de escuchar y de cambiar algunas ideas con Ezio Mancini, y a partir de ahí que intento organizar un poco mis ideas. 20 años atrás yo llegaba al Brasil formado de diseño industrial, después de haber tenido una oportunidad de desarrollar una experiencia con la empresa italiana Lesi y entender ese imaginario del diseño industrial en el que soy formado en la Universidad de Buenos Aires. Y después de esa experiencia llegué a Amazonia a través de una beca y en un proyecto de divulgación de madera alternativa de Amazonia para fabricar muebles. Y ahí estaba yo en la ciudad de Porto Trombetas, estado de Pará, Amazonia brasilera. Y traje esta imagen porque representa para mí el corazón de Sudamérica y hoy está siendo quemada, hoy la estamos perdiendo, ¿no? Y un poco esta imagen representa todo eso. Yo estoy ahí en una área que es de la Mineradora del Norte, arriba de un ité, una especie nativa de la Amazonia, esa que está ahí derrubada, debe tener unos 400 años. Y lo interesante que hoy estamos conectados gracias a que esa empresa mineradora del norte encontró esa grande concentración de bauxita, materia prima de aluminio, que fue extraída de ese lugar, que fue exportada a China, que fue desarrollado nuevos productos, y el computador que está en mi frente tiene varias componentes de aluminio. Y hoy puedo estar conversando con ustedes gracias a ese computador que fue hecho con aluminio de la bauxita extraída de Amazonia o de alguna otra del mundo, ¿no? Entonces, la posibilidad que tenemos hoy, la tecnología de hoy, nos permite conversar gracias a esa situación. Es difícil entender todas esas conexiones y cuánto culpados, responsables, participantes somos desde nuestro pequeño universo de diseño haciendo nuestros productos, ¿no? De ahí que traigo esa referencia de Richard Buchanan, problemas complejos, problemas
perversos, donde él ya en 1992 ya entendía que el diseño, nosotros diseñadores dentro del universo de diseño, somos corresponsables por la interacción y comportamiento con la sociedad, ¿no? Entonces podemos hablar en diferentes niveles. Y yo esto lo descubrí 10 años atrás. Seguramente alguien ya me lo había dicho antes. Por ejemplo, Víctor Papanecki en la década de 70 lo escribió, pero yo no lo entendí con la intensidad que él lo decía. Y entonces vuelvo a Buchanan, 20 años después, 30 años después de su construcción, para pensar, discutir y aprovechar este encuentro, donde lo que tenemos que entender es que hay 4 niveles, por lo menos, y estoy hablando de la década de 90, ¿no? Entonces el primero es de signos, símbolos, el segundo es de productos, artefactos, donde yo puedo pensar en 2D, gráfico, 3D, hoy virtual, un tercer nivel de interfaces, experiencias, y un cuarto nivel de ecosistema, negocios, cultura. Y seguramente ese es el que tenemos que entender mejor y comenzar a trabajar y que generar modificaciones desde ese cuarto nivel. Porque si nos limitamos al primero o al segundo, estamos nos olvidando de todas las otras interrelaciones necesarias para hacer diseño. Y los niveles no pararon por aquí. Ya estamos en el siglo XXI, entrando en la tercera década y seguramente ya el nivel 4 fue superado. La economía circular hoy ya está hablando de un diseño regenerativo para la naturaleza, entonces podemos considerar ese como quinto nivel, ¿no? Entonces, cuando yo era estudiante de diseño, esas cosas no eran presentadas, discutidas en sala de aula, y me parece que puede ser interesante abordar mi participación por aquí. De Ezio Mancini, y para terminar, tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento del libro Cuando todos hacen diseño, una propuesta de diseño voltado para innovación social 2 años atrás, y estábamos en el estado de Pernambuco, Brasil, y fuimos a ver un show musical. Y estábamos hablando de cualquier cosa y de repente él sale con yo invejo, me da envidia los músicos brasileños. Digo, ¿por qué? Porque es así como nosotros tenemos que hacer diseño. Las personas tienen que recordar al diseño como si fuese una música popular, que la cantan durante todo el día, durante décadas, ¿no? Y entonces dije, es verdad, nosotros diseñadores todavía no llegamos al nivel de un músico popular. Para empezar ya está bien. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por la presentación y también por la vasta información que nos has dado, también citando, digamos, a Ezio Mancini, ¿no? Que prácticamente también es un precursor de la innovación social como tal, ¿no? Y bueno, ese libro data del año 2015, porque yo también lo tengo y lo he leído y me fascina, ¿no? Y también recomiendo a todos que si lo puedan leer, que lo lean, ¿no? Mencionaste algo muy, muy importante también, ¿no? O sea, también tu proceso de aprendizaje, ¿no? Como tal, ¿no? Que quizás por ciertos momentos tampoco no te dabas cuenta de la información y ahora también lo ves a través del tiempo de otra manera, ¿no? Y también, ya digamos, también para ya ir abriendo y generando algunas preguntas ya para todo el panel y ver también si los podemos responder y discutir más adelante, ¿no? Esa capacidad que puede tener un diseñador para darse cuenta sobre sus impactos, ¿no? Sobre lo que él genera, ¿no? Si hay una capacidad de reflexión durante todo su proceso, ¿no? O de alguna manera es inconsciente o consciente, ¿no? Y también por qué se da, ¿no? Si es que el diseñador tiene en la actualidad, por ejemplo, o en Latinoamérica, esas competencias, por ejemplo, de poder ver mucho más allá, ¿no? Si es que realmente tiene un rol de líder para mejorar, digamos, o hacer mucho más positivo los impactos, ¿no? Claro, hay impactos también negativos, ¿no? Pero lo que se quiere es que sean impactos siempre positivos, ¿no? Y bueno, también quiero ya ir adicionando algunas preguntas también para este panel, ¿no? Para que todos podamos ir reflexionando y poder contestarlas, ¿no?
qué estamos haciendo quizás mal, ¿no? En la actualidad, ¿no? Si el consumo o la globalización de alguna manera se puede parar o se puede como que quizás hacer un poco más lenta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien para mejorar, digamos, esta realidad, ¿no? O nuestra realidad de alguna manera para vivir en armonía, ¿no? Como seres humanos dentro de un contexto en el cual vivimos completamente interactuando también con el ámbito natural, ¿no? Como tal, ¿no? No solamente pensar en el desarrollo de productos, ¿no? Sino que también pasa con las infraestructuras y los sistemas, ¿no? Que son mucho más grandes, ¿no? O qué pasa también con estos contextos complejos, ¿no? O muy vulnerables, ¿no? De los cuales a veces es un poco más complicado, digamos, generar impacto positivo, ¿no? Quizás por los recursos o por los limitados, digamos, recursos que ellos puedan tener, ¿no? Pero ya para poder iniciar, creo que es pertinente e importante tener quizás algunos conceptos básicos conocidos y referenciados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es impacto socioambiental, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, reciclaje, reuso, etcétera, ¿no? Creo que esos conceptos son importantes de entender ahora que ya estamos iniciando nuestro diálogo, ¿no? Para ello, voy a compartir aquí una lámina, ¿no? que me pudo compartir Mariana González, y quiero dar paso a ella ahora para que inicie, digamos, una pequeña explicación también sobre estos conceptos. Bien, quizás antes de ir a esa lámina me parecía interesante, agarré por ahí algunas citas de algunos autores que tienen que ver con esto, ¿no? Con este marco de gestión ambiental, autores latinoamericanos que hablan de sustentabilidad, como para posicionar, digamos, qué entendemos cuando hablamos de sustentabilidad o desarrollo sustentable. Son nada más algunas citas, digamos, que por lo menos lo posicionan desde el marco donde yo lo veo, que quizás en muchas cosas vamos a estar de acuerdo y en algunas diferimos desde donde nos posicionamos. Pero por un lado esto, ¿no? Que al mismo tiempo que se establece lo que es la noción ecuménica de la sustentabilidad en la conferencia de Río en el 92 y en el informe de Our Common Future, digamos, es en ese momento en el que se establece es cuando está la comprobación empírica, científica, digamos, de que el mundo ya entró en un estado de insustentabilidad en términos avanzada, digamos, y probablemente irreversible dentro del modelo evolutivo capitalista y en términos biofísicos. Toledo, que es otro de los autores, lo que dice es que esta idea de sustentabilidad a lo largo de estos 30 años, de estas últimas 30, 40 décadas, ya se convirtió al mismo tiempo en un concepto, en un paradigma, en una ideología y en un montón de cosas más que si no nos posicionamos y entendemos desde dónde nos estamos posicionando, termina siendo un concepto que se utiliza para marketing y no realmente lo que realmente debería ser y desde dónde nos posicionamos. Después, Roberto Fernández dice que esto, ¿no? La noción de sustentabilidad se apoya desde lo científico en el acerto de la insustentabilidad ecosférica global y desde lo ideológico en la apropiación diferencial de quantums de sustentabilidad por parte de un sector de la sociedad global en detrimento de otra. Y en este sentido, cuando hablamos de sustentabilidad, a mí me parece importante que hablemos no de buscar la sustentabilidad, porque en sí estamos muy lejos de encontrar la sustentabilidad hablando en términos ecosféricos, sino de hablar de hacia dónde queremos avanzar en torno a una situación más sustentable. Digamos, estamos buscando partir de una situación que consideramos insustentable hacia un estado de mayor sustentabilidad o de menor insustentabilidad. Y en eso, digamos, por lo menos si seguimos dentro del mismo modelo, ¿no? Salvo que se haga un cambio absoluto de modelo y se replantee el mundo básicamente y logramos revertir. Pero si no, que es lo más probable, por lo menos entender que esta situación y este cambio hacia la sustentabilidad tenemos que ser capaces de medirlo en términos cualitativos o cuantitativos, pero tenemos que poder afirmar, no solo tener la idea que de esta situación de la que partimos cuando abordamos un problema de diseño, la situación que proponemos va a ser o va a llevar a un camino donde sea más sustentable. Después, me parece interesante también en este abordaje, que va un poco también de la mano con la que hablaba Cristian, de estos niveles de la sustentabilidad, que tiene que ver con cómo
Galopín y Jiménez Herrero hablan de quién es el sujeto de la sustentabilidad, de quién hablamos o de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad. Y ahí Galopín lo que dice es que podemos estar hablando de la sustentabilidad o la sostenibilidad del sistema humano en particular, de la sostenibilidad del sistema socioecológico o de la sostenibilidad del sistema ecológico. Y lo que él plantea es que, digamos, el sistema socioecológico es aquel sistema que está formado por un componente que es societal en interacción con el componente ecológico. Y lo que dice es esto, ¿no? Que resulta inaceptable perseguir la sustentabilidad ecológica mermando el interés por los aspectos sociales y económicos al punto de excluir a los seres humanos o aumentar la pobreza, ¿no? ¿Cómo encontramos este equilibrio que se traduce en estas distintas dimensiones? Y ahí volvemos, ¿no? A lo largo de estos 30, 40 años, ¿dónde nos posicionamos cuando hablamos de sustentabilidad? Hay un abanico gigante que habla desde la sustentabilidad, que va desde el concepto de sustentabilidad muy, muy fuerte, a la sustentabilidad muy débil en términos teóricos, que habla de si podés sustituir el capital natural, el capital económico, y, digamos, y esta variación, desde dónde nos posicionamos y pensamos que podemos sustituir el capital natural a partir de esta cuenta del capital económico, capital natural. Y bueno, quizás ahí tiene que ver con cómo se explican la sustentabilidad y el desarrollo sustentable como un camino evolutivo, ¿no? El desarrollo, esta cuestión de vamos avanzando hacia estas instancias de sustentabilidad y cuáles son las dimensiones un poco que abordamos cuando hablamos de sustentabilidad y de desarrollo sustentable, que tiene que ver con dimensiones ecológicas, dimensiones económicas, dimensiones políticas y dimensiones socioculturales, que a su vez, a mi entender, y siguiendo esta línea de autores latinoamericanos, tienen que ver con estas dimensiones fundamentadas dentro de la justicia productiva, la justicia distributiva y fundamentalmente la justicia social. Digamos, no podemos entenderlo por fuera de eso. Y acá la imagen que está acá en la pantalla un poco, estoy segura que este marco conceptual que viene de integrantes de la red LEN, de Cesquini y Gaciolusoy, que bueno, sí se ve si está puesta la cita, tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que hablaba Cristian, de cómo se puede organizar los niveles de actuación o de incidencia del diseño en donde actuamos, en el que él planteaba, habla de estos 4 niveles, de signos, símbolos, de artefactos o productos, de servicios, interfaces, y después ya un nivel organizacional, de ecosistemas, de negocios y de cultura. Y acá lo que plantean estos dos autores es una reorganización de estas líneas a lo largo del tiempo, digamos, desde los 90 hasta el 2010, dentro del área de diseño fueron surgiendo distintas líneas teóricas, y lo que hacen en este cuadro es acomodarlas a partir de una estructuración de niveles a nivel material componente, a nivel producto, a nivel sistema, a nivel sistémico, a nivel socioespacial y a nivel sociotécnico, que iría en este orden creciente que vimos en las anteriores, enmarcándolo desde dónde es el alcance de la intervención de diseño y desde dónde se posiciona, hacia un posicionamiento más tecnocéntrico, centrado en la tecnología o centrado en el ser humano. Ahí está la cita, digamos, es muy interesante todo este barrido que hacen Cesquini y Gaciolusoy a lo largo de toda esta teoría de estas décadas, pero me parecía interesante traerlo más que nada como punto de partida para pensarlo cómo lo podemos tomar, ¿no? Si lo podemos tomar como referencia, como un marco de referencia para pensar, para llevarlo a la cátedra, para llevarlo a la práctica profesional, como una estrategia de codificación, entender, bueno, cómo es el problema que estoy abordando y en dónde me estaría posicionando, como para entender cuáles serían posibles herramientas para aplicar, también, no sé, como un modelo que se puede debatir en torno a si es adecuado o no al contexto latinoamericano, qué es lo que pasa acá, ¿no? Es un modelo que viene en una línea digamos, una línea teórica, que resulta quizás en muchos casos exógeno y no completamente representativo de las líneas o del diseño que se genera en Latinoamérica, digamos. Claro, Mariana, sí. Y bueno, justo hace ahí acotar algo importante, ¿no? ¿Cuáles serían también esas herramientas, capacidades o competencias, ¿no? que requiere, digamos, un diseñador, ¿no?
para aplicar un diseño para una transformación, ¿no? Pero con impacto, ¿no? Quizás por ahí también nos puede dar algunas luces sobre esto, sobre lo que hemos comentado ahora, quizás Andrés. ¿Andrés? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, en realidad coincido con mucho de lo que están diciendo, pero tengo una opinión un poco quizás diferente, ¿no? Yo creo que estamos hablando mucho desde hace varios años sobre la sustentabilidad y el impacto que tenemos, pero no pasamos a la práctica, ¿no? Hay bastantes teorías, excelentes teorías, pero en la parte de actuación no veo mucho. Me parece que el principal, digamos, atraso está en la parte académica. No se está haciendo el cambio. Lo que pasa es que seguimos pensando cómo nos formaron. Yo creo que hay que salirse de eso, tener un pensamiento divergente en ese sentido. O sea, hay que estar con otra visión. Hay que pensar fuera de este sistema económico en el que hemos sido formados, fuera de este complejo educativo que hemos sufrido, muchos de ustedes quizás no tanto, ¿no? Todas estas reformas educativas que fueron parte de nuestro crecimiento y toda esta lucha por tener posiciones realmente, digamos, de aporte en la sociedad, ¿no? Creo que hay que actuar. Yo creo que es el momento de utilizar todos estos pensamientos, todas estas ideas. Hay una teoría del manejo adaptativo de Williams y otros en el 2009, que se trata simplemente de repensar. Y eso se puede aplicar muy bien al producto, ¿no? Decía él, ¿no? Se deben interpretar nuevos datos para tener nuevas soluciones sobre los temas conocidos. Entonces, indudablemente, somos 6.000 millones de personas en el mundo. En 5 o 6 años vamos a hacer 1.000 millones más o 1.500 millones más, pensando positivamente, de repente llegamos a ser muchos más. Entonces hay problemas importantísimos como el agua, los residuos que mencionó Mariana o Carolina que está preocupada, los residuos y los residuos sólidos industriales, que son mucho más que los domésticos, un problema muy serio, ¿no? Pero todo esto está en función a que seguimos formando, educando en el colegio y en las universidades con un enfoque tradicional, vamos a denominarlo así, en el que el consumo es nuestra forma de vida, en donde tenemos eso como razón de ser, es que si no tengo el carro del año no soy nadie, y si no tengo la bicicleta última eléctrica con, ¿no?, todas las características de potencia y durabilidad, tampoco no soy nadie, no puedo tener la misma bicicleta de hace 10 años. Entonces, ese concepto lo tenemos arraigado. Entonces, ya es momento de pasar a la práctica. Ya debemos hacer algo para cambiar las metodologías de diseño, pero la enseñanza de las metodologías de diseño, ¿no? O sea, yo reviso hace poco me pasaron de una universidad cercana a la católica, pero competencia, digamos así, en su enfoque de diseño industrial y siguen en lo mismo y tratando de hacer lo mismo y buscando tener la exposición anual donde veo que mis alumnos diseñaron los nuevos productos que puede fabricar la industria local o que se puede hacer a nivel global, ¿no? Pero no hay sustento, no hay ningún aporte en decir cuál es el valor de tu producto en términos de planeta, en términos de ambiente, en términos de sociedad. Entonces, discrepo en el sentido de seguir buscando, me parece excelente, extraordinario, seguir buscando y teorizando, pero discrepo en ese sentido porque creo que la discusión debería estar en qué hacemos, a qué debemos hacer, qué aporte, y pienso justamente debemos cambiar la mentalidad, debemos cambiar el enfoque, debemos cambiar la metodología de la enseñanza, tanto a nivel de educación escolar como universitaria, en nuestro caso lo que nos compete a nosotros en el diseño industrial. Tenemos que salirnos de esto, pensar diferente para poder tener profesionales que realmente aporten. No podemos cambiar a los profesionales que ya están formados, podemos indudablemente inducir a pensar al respecto, pero tengo colegas que tienen muy clara su participación profesional en la sociedad y podemos conversar horas, pero no cambian, al día siguiente no ha cambiado el pensamiento. Entonces es muy difícil eso. En cambio, los que están en formación, creo que sí, creo que pueden tener una visión, deben tener, estamos en la obligación de darles una visión completa, un panorama que abarque todo, no solamente diseñar el producto, sino
tenemos la responsabilidad de que este alumno, este profesional futuro, tenga todas las herramientas necesarias para poder justamente tomar las decisiones apropiadas. Si no, por más que sigamos teorizando, no vamos a llegar a buenos resultados. Perfecto. Sí, sí, bueno, concuerdo contigo, Andrés. Carolina también quiere, en adición, aportar sobre este comentario. Sí, yo digamos que quería añadir, pues yo estudié diseño industrial, pero siempre he estado como tratando de salirme del diseño industrial, porque creo que este tema de la sustentabilidad no está relacionado a profesiones específicas. De alguna manera, las competencias que se necesitan son para todas las profesiones. Necesitamos tener una visión sistémica de lo que hacemos, que consumimos. Digamos, yo me he enfocado en aplicar los conocimientos en mi propio consumo, porque veo que esa es una forma de en realidad aplicar los conocimientos y de pronto no quedarme en la teoría, porque como les decía, llevo 10 años dictando la clase de ecodiseño e implementando otras teorías y haciendo proyectos que no son tan reales, son de mentira para que los estudiantes aprendan, pero creo que en la realidad tenemos que entrar en contacto con esas realidades y no pretender que nosotros con los objetos o las propuestas vamos a cambiar la realidad, sino que también tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. Lo que en realidad está generando la insostenibilidad son nuestros hábitos de consumo y de producción. En la medida en que nosotros fortalezcamos economías locales, que digamos es lo que se ha visto ahorita en la pandemia, las empresas han estado paradas y han surgido otros emprendimientos porque la gente necesita vivir, necesita sobrevivir, y pues se ha cambiado un poco el tema de la economía, la gente ha estado desempleada y han surgido otras alternativas. El caso de la huerta del abuelo de Sam es un emprendimiento producto de la pandemia también. Entonces, digamos que la solución no está en educarnos, sí, pero el tema de la sustentabilidad tiene que ser un tema transversal para todas las disciplinas. Y eso lo vemos también con los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible que buscan equidad, que busca que tengamos un consumo y producción responsable. Pero ¿en dónde está el verdadero cambio? Creo que no es solo de las empresas, que digamos yo en los últimos 10 años he trabajado en el programa de ingeniería industrial y está muy relacionado a mejorar y a volver más eficiente una empresa, pero está desde el consumidor, porque el consumidor como tal tiene el poder de cambiar y hacer cambiar también a las empresas. Y digamos, por eso yo he empezado a pensar y a decir, bueno, yo como individuo, ¿qué puedo hacer? Y al estar haciendo esos cambios, estoy generando cambios también en la señora que me vende las verduras. Y al cambiar, al mostrarle al de la panadería que yo estoy reusando una bolsa y que no necesito ni su bolsa de papel ni la bolsa de plástico, estoy también haciéndolo pensar, bueno, esta persona, ¿por qué está haciendo eso? Entonces, en la medida en que uno empieza a hacer cambios y esos cambios empiezan a contagiar a otros, pues se vuelve un movimiento en el que todos nos empezamos a involucrar y a hallarle sentido, pero muchas de las cosas que vemos en la realidad sobre los productos o sobre ser más sostenible, a veces son greenwashing y en realidad lo que se busca es seguir produciendo para seguir haciendo capital, pero muchas veces no para beneficiar a la comunidad o a las personas, sino de pronto a unas pocas personas que tienen esas grandes empresas. Entonces, detrás de todo el sistema, de alguna manera el sistema funciona así. Salen las políticas para beneficiar a las empresas grandes, no a las pequeñas, y la gente que es todos los que estamos en la parte baja de la pirámide, pues somos los que sufrimos muchas de las consecuencias. Entonces, de alguna manera, creo que ese cambio o la educación debe ir hacia ese lado. O sea, como sociedad, yo como individuo no le puedo cambiar la vida a otros diciéndole usted tiene que hacer esto así, pero sí le puedo mostrar con mi ejemplo cómo se puede hacer y la persona ya evaluará cómo lo hace. Digamos, yo estoy en una situación en la que me cambié de contexto y estoy descubriéndolo y estoy mirando qué opciones hay. Pero en la medida en que cada uno tiene unas particularidades, pues hay que mirar dentro de los términos de la sustentabilidad qué acciones puede realizar para empezar a generar esos cambios, para también generar emprendimientos. ¿Sí? Entonces creo que ahí es donde está, las competencias deben estar más asociadas a eso, a entender que estamos interconectados, que hacemos parte de un mismo sistema, que todos dependemos de unos recursos naturales y que todo lo que consumimos y desechamos está dentro de ese contexto. Y si nosotros no entendemos que lo que consumimos es lo que genera los impactos, el cambio climático, la deforestación, pues digamos que ese es el punto neurálgico, entender que con nuestras acciones de compra y de producción estamos generando todos esos impactos y si queremos cambiarlas,
pues hay que analizar muy bien el ciclo de vida de los productos, los sistemas, y digamos que fortalecer mucho más las relaciones entre las personas, no de empresa a persona, sino de comunidades locales para fortalecer esos lazos. Creo que ahí es donde puede estar la sustentabilidad, no en pensar en seguir haciendo, por ejemplo, productos en masa con altos, disminuyendo gradualmente impactos ambientales si se va a seguir generando residuos. Hay que cambiar e innovar en nuevos modelos de negocio relacionados con los sistemas y con las teorías que nos estaba mostrando Mariana, pero digamos que así como Cristian decía que logró entender unos conceptos 10 años después, este es un tema en el que nuestra cultura tiene que cambiar y los cambios culturales requieren tiempo. Sí, ciertamente, o sea, concuerdo contigo, Carolina. Digamos, es una transición, ¿no? Que a veces uno quiere que vaya más rápido, pero creo que hay que siempre ser positivos, ¿no? Y algo también que mencionaste de manera muy importante, ¿no? El tema también de la colaboración y las interacciones que se pueden generar dentro de estos campos sociales, ¿no? Que es sumamente importante, ¿no? Añadiría también ahí el factor de la empatía, ¿no? Mientras más empatía y también y más noción de la realidad y seamos más sociocríticos, quizás vamos a comprender mejor lo que pasa en este mundo, ¿no? De una manera mucho más humilde también, ¿no? Quiero dar pase a Brenda. Brenda también quería comentar alguna adición. Sí, muchas gracias, muchas gracias, César. Y quisiera retomar de donde terminó Carolina, porque creo que sí no se trata de teorizar, pero sí, si no se eh, trata de desmenuzar mucho más la comprensión del concepto mismo, creo que pues no es que no lleguemos a ningún lado, sino que de eso se trata incluso, de saber a dónde, cuál es la solución, cuál es a dónde queremos llegar, de qué se trata sustentabilidad, continuar el modelo y que no se muera nadie, o sea, cuál es realmente la meta, el objetivo, el ser humano, el equilibrio. Creo que ahí todavía falta ponernos de acuerdo en cuestión de mantener los recursos naturales, que todavía nos alcancen unos 50 más para seguir haciendo mobiliario y productos, o de qué se trata, y si solamente va a estar en medio el beneficio del ser humano, o hay muchos que se van en el extremo, como decía Mariana, en estas teorías, y claro, por supuesto que está el extremo en, bueno, si se trata de salvar el planeta, a eso le llamaríamos sustentabilidad, sí, pues que desaparezca el hombre, si de eso se trata. ¿Pero de qué se trata entonces? Entonces creo que sí hay que desmenuzarnos y no cansarnos de desmenuzarlo. Y ahorita comentaba algo Carolina de la parte cultural. Yo quisiera, pues no dejar de lado lo que alguna vez, después de la cumbre de Río, ¿no? La ONU dice, a ver, ¿no? Para que quede claro, desarrollo sustentable, y manejan el concepto de desarrollo, tiene estos tres pilares, el social, económico, cultural, pero está muy interesante que unos años después, la UNESCO, de la misma ONU, la UNESCO fue quien dice, no, momento, debe de haber un pilar más que no está dentro de lo social, ¿no? La cultura debería de ser el cuarto pilar y ni siquiera como un cuarto, sino que ahí está contenido todo, porque de ahí viene la forma en que el hombre conceptualiza, visualiza, incluso entiende la realidad, el concepto mismo del hombre, valores, cuál va a ser su concepto de desarrollo. No todos tenemos el mismo concepto de desarrollo. Y si partimos dando por hecho que todos vamos a entender por sustentabilidad lo mismo o por desarrollo, pues creo que no va por ahí. Creo que nunca vamos a llegar a algún lado. Y también retomando lo que decía Carolina, se han tenido muchísimas metas y agendas de la ONU. Ahorita nos encontramos en esta, ¿no? Y estamos dando por sentado que todos tenemos el mismo concepto de pobreza, todos tenemos el mismo concepto también, no el error, pero si no nos vamos a contextos cada vez locales y más locales, pues nunca vamos a alcanzar la misma meta porque no tenemos la misma visión de cuáles son esas metas. Crear ciudades sustentables. ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde? ¿Qué es una ciudad? ¿Y por qué todos tendríamos que tener ciudades? O, como comentaba Carolina, ¿no? Unos modelos, patrón,
responsable de consumo y de producción. ¿Desde dónde? ¿Qué es responsable? ¿De qué tamaño tendríamos que estar pensando en la producción, el consumo? ¿En qué sentido? Entonces, bueno, ese era nada más mi comentario, que no se trata nada más de teorizar, porque sí, pero si seguimos pensando en que todos partimos de los mismos conceptos, vamos a tener ideas muy diferentes de a dónde llegar, cuál va a ser esa meta, o si no es meta, es nada más aguantar y vivir sustentablemente, y en ese sentido, ¿qué es eso? ¿No? Y si nada más, otra vez vamos a estar hablando en beneficio del ser humano, nada más, ¿no? Bueno, ese era lo que quería comentar. Perfecto, Brenda, sí, o sea, justo lo que has comentado, ¿no? Solamente en beneficio del ser humano, ¿no? Como si el ser humano fuera el centro de todo nada más, ¿no? Y quizás no hay que pensar así, ¿no? Porque vivimos en un mundo con muchas interacciones y colaboraciones, ¿no? Y en base también a lo que comentabas, ¿no? Si no tenemos, o bueno, si no tenemos, digamos, las mismas visiones y los mismos objetivos, ¿cómo es posible lograr un equilibrio o una armonía, ¿no? También considerando los contextos complejos, la corrupción, la pérdida de valores, las leyes, las políticas que benefician a algunos, etcétera, ¿no? Quizás Cristian por ahí también nos pueda dar un poco más de alcances cuando queremos, digamos, transformar con impacto social, obviamente positivo, un contexto, pero surgen todos estos problemas y complejidades, ¿no? Muy bien. Como una de las cosas que más difícil se hacen en este tipo de presentaciones online es no saber la temperatura del auditorio, ¿no? Así, nosotros vamos aquí, vemos nuestras 6, 7 caritas, entendemos por dónde César nos está llevando, pero yo no tengo la menor idea qué está pasando del otro lado. Espero que los otros que están ahí, otras y otros, estén felices de escucharnos, y que tengan mucha curiosidad en este tipo de preguntas, ¿no? Por un lado, la pandemia nos dio la posibilidad de estar todos juntos aquí, por otro lado, nos quitó la posibilidad de sentir ese ambiente que todavía la tecnología no consiguió traerlo, para poder entender si estamos yendo por un lugar que a ellos les interesa. Ya que llegamos tan lejos como estamos llegando, gracias a las intervenciones de Andrés, Brenda, Carolina, Mariana, y no me aparecen todas las caras, así que tengo que pasar, y me parece que no hay más nada. Y sí, los comentarios de César, claro. Voy a estirar un poquito más ese universo de diseño. Me gusta cuando Andrés dice, tenemos que hacer diferente. Las competencias que nosotros tenemos, que ya podemos considerar con más de 100 años de vida por culpa de la Bauhaus, tal vez nunca fueron suficientes. Y hoy nos damos cuenta que está faltando mucho. El impacto, sí, somos buenos de impacto, ¿no? El diseño tiene un alto impacto. Ese alto no sé si está si alguna vez acertamos el lugar, ¿no? Siempre estamos defendiendo una economía elitista, siempre estamos defendiendo una economía solamente para un pequeño grupo. Y en la presentación de todos estamos hablando de nuevas soluciones, de cambios. Tal vez el cambio que tengamos que hacer es parar de leer autores europeos. Tal vez el cambio que tengamos que hacer es parar de referenciar estos señores que lo único que consiguieron hacer es destruir su ciudad, su país y su continente, ¿no? Hoy ellos están rondando nuestra cabeza. Mal hay mujeres, y menos todavía hay pensadores teóricos sudamericanos, ¿no? Entonces, como desafío propio en la busca de otros impactos, ya que los primeros 30 años de mi vida profesional, los impactos que tuve fueron siempre negativos, ni siquiera conseguí empatar, siempre generé impacto negativo, nunca pasé del límite cero de impacto, ¿no? Hay un pensador, un crítico sudamericano que me gusta, se llama Ailton Krenak, es un líder indígena y es de la etnia Krenak. Él dice, dentro del modelo capitalista no hay sustentabilidad. A ese le creo. Es el primero que me dice la verdad. La ONU no me la dijo.
Lenz no me lo dijo. ODS no me lo dice. Economía circular no me lo dice. Todos me intentan engañar para que no salga del modelo preestablecido. Y yo, como sigo creyendo que lo que viene de afuera es mejor y me encantan con espejitos de colores, caigo en la armadilla de ellos, ¿no? Entonces, ahora me estoy esforzando para dejar de leer estos personajes, que no encuentro ninguno que sea honesto, ni siquiera esta nueva figura internacional, a Katie Howard, de economía circular, porque ella no sale de los ODS. Me gustó cuando Brenda los trajo porque dijo, en los últimos 20 años hubo un montón de desafíos. Sí, todos un poquito mejor que el otro, pero no conseguimos salir del sistema. Me gusta cuando Carolina dice, vamos a comprar leche yendo a pie. Así, aquí no hay vacas, donde yo vivo no hay vacas cercas, deben estar a 200 kilómetros las vacas más cercanas, ¿no? Otras cosas sí lo podría resolver de esa forma. Y me gusta ese diseño. Me gusta esa forma de pensar. No es glamurosa, no es para capa de revista, pero realmente puede generar muchas nuevas soluciones para nuestra referencia territorial latinoamericana, ¿no? Así, en Latinoamérica todo lo da. Es la tierra nueva, es la tierra para ser descubierta. Uno de los últimos lugares del mundo donde la naturaleza es abundante y de grande diversidad. Y nosotros estamos ayudando a destruir todo eso. Bueno, ciertamente, Cristian, ¿eh? O sea, concuerdo contigo también completamente en todo lo mencionado. Quiero dar pase ya a Mariana. Mariana, tu micrófono. Perdón, no había silenciado. No, me encanta el debate. Un poco era con esa la intención en la que fue puesta el gráfico. Son los debates que normalmente tenemos nosotros, ¿no? En el contexto latinoamericano, que, digamos, la teoría que está, digamos, legitimada es una teoría que nos sirve para posicionar quizás y para estructurar, porque alguien se tomó el tiempo de hacerlo, pero digamos, son teorías que tienen que ser revisadas. Por un lado, un poco retomando lo que fuimos hablando, para mí sí, al igual que Brenda, es necesario teorizar por dos cuestiones. Por un lado, o sea, y por teorizar no digo repetir la teoría que viene de afuera, sino teorizar diciendo lo que está pasando acá, ¿no? Bueno, este es el modelo que proponen, que este es o sea, que digamos, el modelo que puse ahí anteriormente es un modelo que lo único que hacen es estructurar las líneas que ellos consideran relevantes dentro del diseño para la sustentabilidad a lo largo del tiempo, como para mostrar cómo digamos, el alcance de las intervenciones de diseño se fueron ampliando y el rol del diseñador dentro de esto va ocupando distintos lugares y hace un listado de las herramientas que se han desarrollado o que ellos consideran que se han desarrollado, son más relevantes, que se pueden aplicar en las distintas áreas y cuáles son estos bordes borrosos dentro de las líneas. Pero, digamos, para mí es eso, es importantísimo entender dónde estamos parados, dónde están las intervenciones a nivel el desarrollo del problema de diseño a nosotros como diseñadores y como formadores de personas que van a ser diseñadores y que van a intervenir, porque necesitan saber qué es esto, que este cambio va a tener determinado impacto y va a ser cuantificable y va a alcanzar a esto. Por hacer esto, no vas o sea, ¿cuál va a ser tu aporte y desde dónde? Digamos, como eso por un lado, tomando el marco que ponemos. Por otro lado, es necesario teorizar. ¿Por qué es necesario llevarlo a lo académico? Digamos, todos trabajamos dentro del área académica, los que estamos acá presentes, creo. Y hay una falta, digamos, en la sustentabilidad no debería ser como suerte una materia o incorporada dentro de la currícula porque a alguno de los profesores les interesó el tema y lo incorporaron. Debería de ir transversal, se debería de revisar la currícula y realmente debería ser abordada y debería de formarse a todos los docentes que forman parte de la carrera, y la realidad es que falta un montón y se necesita bajar esta teoría a los docentes y a los alumnos
es necesario, es indispensable. Y para algunas cosas sí nos valemos de estas herramientas, teniendo en cuenta eso, que son herramientas que vienen de afuera, que es un conocimiento que es exógeno y que antes de llevarlo al grado, antes de llevarlo a la práctica, es necesario que analicemos si son adecuados o no para el proyecto que queremos evaluar, para lo que queremos comunicarle a los alumnos. Y después, por otro lado, a mí este modelo me resultó práctico para eso, ¿no? Para llevarlo al aula y decir, bueno, ¿desde dónde nos paramos? Pero a su vez también decir, bueno, yo acá estoy viendo que nos está faltando, o sea, hay un montón de líneas que son latinoamericanas, de marcos, de formas de aproximarse al territorio en estos distintos niveles, que no están ahí, y que son propias del contexto latinoamericano, y se me ocurren, no sé, líneas que vienen desde una formación no de arriba hacia abajo, digamos, sino el diseño acompañado desde las bases, la co-construcción dentro del territorio, que es también algo que le falta a la academia, salir del aula y ir al territorio, hacer prácticas fuera del territorio, entender que el diseñador no es el que dice esto se tiene que hacer así, sino que se puede co-construir con los otros, con el territorio, con las personas a las que estás destinando el proyecto. Y en ese sentido, volviendo a las teorías, digamos, en Latinoamérica hay un montón de líneas que tienen que ver con el diseño para el desarrollo local, con el diseño, digamos, desde las bases, con el diseño para la economía popular, que tienen otra, o sea, que se posicionan entendiendo la sustentabilidad, las dimensiones, los actores, las relaciones y las complejidades desde otro lado. Y ahí de vuelta, es importante que nos tomemos ese trabajo para teorizarlo, para que esto que llevemos al aula, o para que esto que estemos hablando, tenga una impronta latinoamericana. Entonces, este debate sea mucho más rico y no hablemos sobre cómo consideran desde afuera lo mismo que decía Brenda, ¿no? ¿Qué entienden de la pobreza o la vulnerabilidad? Y nos ha pasado, lo hemos discutido mucho dentro de las mismas reuniones del ENS, la visión exógena de la vulnerabilidad, de cómo trabajar el impacto social, que decís, es imposible. Entiendo la intención, pero es imposible que ese modelo que estás planteando para Europa lo podamos aplicar acá en Latinoamérica, no hay forma de que esto suceda. Entonces es eso, ¿no? La podemos tomar, tomémosla para con cariño y con el amor, porque nos queremos entre todos, dentro de la red también y hacia afuera, la tomamos, pero analicémosla, construyámosla, destruyámosla y volvámosla a armar desde nosotros, desde nuestro enfoque y desde nuestras prácticas cotidianas. Y de vuelta, es imprescindible que los que ya están trabajando por fuera de solo esta visión, digamos, en la práctica profesional a nivel regional, por fuera del material componente o del nivel producto, que también podamos hacer ese rastreo y llevar estas prácticas, porque también es muy difícil salir dentro de la academia y del aula, salir de este nivel, ¿no? De este nivel del desarrollo de producto, pensarlo a lo sistémico, pensarlo a lo más grande, a lo urbano, a la gestión de los procesos de diseño, como el rol de nosotros los diseñadores, y ahí todavía más fuerte, ¿qué visión tenemos de sustentabilidad en eso? Muchas gracias, Mariana. Sí, o sea, yo, ante todo, ya lo que han comentado, bueno, la teoría y la práctica es importante, ¿no? Bueno, pero creo que también la práctica es la madre también de cualquier teoría, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, es bueno salir, ¿no? Así como también decía Mariana, o sea, salir, conocer la realidad, conversar con las personas sobre las cuales se va a hacer el impacto, ¿no? Porque no es solamente implementar algo porque sí, ¿no? Sino es implementar algo para ellos, ¿no? Porque de eso ellos van a vivir, ¿no? Tengo aquí un par de preguntas, ¿ya? Para todos ustedes. Esta es un poquito larga, ¿ya? Nos dicen por aquí, ¿no? Generar impacto es una meta fundamental del diseño. Los proyectos que tienen el componente de responsabilidad medioambiental, a diferencia de los comerciales, incitan a un cambio en el comportamiento y forma de pensar de las personas y el beneficio de las comunidades. Pero por sí solo, el diseño no puede provocar un cambio. Se necesitan políticas públicas, de educación, económicas y tecnológicas. ¿Cómo se puede hacer para que los gobiernos lo consideren e inviertan en estas áreas? Cristian, Andrés, Brenda. Es una pregunta bien grande. Es una pregunta inmensa. A ver, vamos del final. ¿Cómo hacer primero para que existan políticas? Primero tendríamos que tener políticos. Y como supondrán ustedes,
no tenemos políticos. Así que por ahí ya estamos perdidos, ¿no? Luego tendríamos que tener sistemas que hayan funcionado y lamentablemente tampoco los hemos tenido. O sea, todos son, como bien decía Cristian, un poco aplicación de cosas que hemos importado y que por supuesto no las hemos sabido ni siquiera adaptar. Como bien dice Mariana, hay que deconstruir para construir y sacar algo de esa teoría y plantear nuestras propias teorías, pero efectivamente no se ha hecho eso. Así que por ahí la pregunta, digamos, es ambiciosa, pero creo que entraríamos en un tema muy complejo si entramos a ver la parte política, etc. Lo que sí podríamos enfocar es que no creo que exista diferencia entre un producto que no tenga impacto y uno que sí va a tener, o uno que... Yo creo que todos los productos, todos, como también creo que en un momento dijo Cristian, ¿no?, tienen un efecto negativo. Es muy difícil que logremos tener una respuesta que proteja totalmente el ambiente. Pero lo que sí podemos hacer es analizar con mayor, digamos, carácter interdisciplinario el sentido de lo que vamos a diseñar, el uso que va a tener y el fin, ¿no? En eso creo que yo básicamente estoy muy enfocado en tener claro, o sea, qué vas a hacer, con qué, quién lo va a usar, para qué y en qué va a terminar, o si no debe terminar. O sea, soy de la idea de que el diseño debe tener durabilidad, no es una moda, no es efectivamente solo para portada, que me parece muy bien que salgan en portada de revista, pero como dice Cristian, no es para portada de diseño de revista, diseñamos para mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente. Ya no es diseñar solamente, ¿no?, función, uso, etc. Ahora tenemos una responsabilidad inmensa. O sea, los ecosistemas están en peligro, nosotros tenemos una visión antropocéntrica, feroz, y consideramos todo recurso, ¿no? La naturaleza es un recurso básicamente para nosotros. Y no, pues nosotros formamos parte, y como creo que decía en un momento Brenda, de repente deberíamos desaparecer y el planeta estaría perfecto sin nosotros. Pero no es el caso y no se va a dar. Entonces, el diseño debe contemplar desde tu primera concepción un enfoque totalmente diferente a lo que hemos venido haciendo, y para eso necesitamos entonces saber lo que estaba mencionando. Creo que en eso todos coincidimos. Hay que tener una base teórica que sustente nuestra propuesta, pero hay que tener un match, una relación con la realidad importantísima. Ahora, solamente por terminar, por ejemplo, el territorio, lo debe saber bien Mariana, se maneja por cuencas, ya no se maneja en términos geografía política o en términos de desarrollo vial o de recursos, posibilidades de desarrollo agrícola o minero, etcétera, sino en función a las cuencas. Y si en países como el nuestro, pasa lo mismo en Colombia, no tanto en Brasil o en Argentina, vamos a la parte alta de la cuenca, vamos a entender que el concepto de producto, de vida, de calidad de vida, de agua, de residuos, es totalmente diferente a los que estamos abajo de la cuenca. Entonces, en ese pequeño territorio, en ese gran territorio, dependiendo de la emisión, los conceptos mentales de cada uno, sus realidades, su visión de futuro, su visión de familia, su entendimiento con la naturaleza es totalmente diferente. Entonces, si no logramos tener empatía, sensibilidad con todos al momento de diseñar, es muy probable que nuestro producto va a terminar en la basura igual, pero va a terminar en la basura, ¿no?, de manera totalmente negativa. Entonces, tomando un ejemplo, me hicieron una consultoría de unos grifos de agua, ¿no? Unas llaves de agua. Pensando en justamente la maniobrabilidad, el material, los costos, la productividad, etcétera, las tendencias de consumo, los diseños de ambiente actuales, los baños, cómo se estaban desarrollando, las cocinas, etcétera. Pero ninguno pensaba en el agua. Es decir, los clientes lo único que estaban pensando era en, lógicamente, que sea más atractivo, que sea más competitivo, que sea más económico, que sea más vistoso, que por ahí puedan ganar hasta un premio de diseño, etcétera, ¿no? Pero no en cuánta agua iban a consumir y quiénes se consumían ese producto. Entonces, ese es el problema. Ahí es donde justo nosotros podemos participar y aportar.
Ya, y creo que nos podemos ir dando más, pero no quiero quitar más tiempo. Muchas gracias. Disculpen Muchas la... gracias, Andrés, muchas gracias. Quiero dar pase a Brenda y luego Carolina, ya estamos aquí finalizando. Brenda, por favor. Gracias, César. Sí, quisiera retomar un poquito esto último que comentaba Andrés y también algo que comentaba Mariana hace ratito, que, bueno, y retomando la pregunta original, por supuesto, de la política, ¿no? Que, bueno, ¿y qué pasa con el gobierno, no? Entonces, sí quisiera comentar que creo que es algo que hasta eso podría verse como un punto positivo para Latinoamérica, en que son dos cosas diferentes. Una cosa es gobierno y otra cosa es política. Y política, que es esta cuestión de poder tomar decisiones en una comunidad, ¿no? Bueno, no me sé la definición de memoria, pero por ahí viene. Y otra cosa es el gobierno como esta entidad. Y creo que ahí, si se trata de tomar decisiones colectivas, como decía Mariana, que creo que esa es la clave, ¿no? Que por supuesto que el diseño solito no tiene mucho sentido o que puede no funcionar como estaba previsto, como estaba planeado, sino parte de que esté totalmente articulado, ¿no? Y creo que en Latinoamérica pasa algo muy interesante, que las comunidades tienen más fuerza de lo que nosotros pensamos cuando estamos diseñando y que podríamos, o sea, la comunidad no necesita pedirle permiso, ¿no? Al gobierno, como en otros países, para producir, para hacer otras cosas, pero podríamos verlo del lado positivo en cuestión de co-creación, colectivo, y ya no el diseñador medio que la hace de etnógrafo y medio checa una semana, sí, creo que ya entendí cuáles son tus, no, sino ya es una cuestión de una inmersión mucho mayor, de una empatía mucho mayor y que pues las decisiones ya se pueden tomar pues prácticamente sin pedir permiso, porque creo que de manera general en Latinoamérica hemos estado esperando a que nos den, nos resuelvan y hemos visto que pues no funciona del todo. Y en lugar de estar pidiendo más botellitas de agua que estén con un plástico menos impactante, que ahora la etiqueta sea pues ya reciclada y que con la tapa puedas hacer muñecos. Bueno, ¿cuál era la necesidad original? Tener acceso a agua potable. ¿Y por qué no entonces mejor se rediseña la conexión del tubo que pasa el agua potable para que puedas abrir la llave y tomar agua potable de la llave del baño? No necesitamos botellas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tomó esas decisiones? ¿Quién se puso de acuerdo con qué gobierno, con qué empresa? Y creo que esa misma red que se da a nivel comercial, pues puede bajar a nivel local, a nivel comunidad, pero sí, obviamente el diseño solito, pues no tiene mucho futuro, tendría que ser de manera colectiva, ¿no? Pero otra vez depende de esas necesidades muy puntuales y muy locales. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Carolina. Sí, César, gracias. Yo quería agregar que, como les comenté en mi presentación, el tema que me ha motivado, que me ha involucrado en temas ambientales y de sustentabilidad, es la adecuada gestión de los residuos sólidos. Y digamos que como diseñadora, diseñé un sistema de separación de residuos sólidos con imágenes, todo un tema educativo para que en estratos 3 y 4 separaran los residuos plásticos, vidrio, metal, papel y cartón en otra, orgánicos en otra. Y después en temas de codiseño empecé a diseñar, a plantear alternativas de materiales biodegradables. Pero ahorita con la pandemia, como les comentaba, o sea, lo mejor que uno puede hacer es repensar cómo puede satisfacer sus necesidades y de qué manera puede evitar generar los residuos. Entonces, de alguna manera he analizado y reflexionado que la insustentabilidad de nosotros como humanidad se ve reflejada en la cantidad de basura que estamos generando día a día. En la medida en que nosotros, como diseñadores o como individuos, diseñemos productos que no vayan para la basura, que estén pensados para entrar dentro de un sistema. Como decía Brenda, en el caso del agua, no necesitamos botellas, necesitamos es el agua. En los ejemplos que les mostré, yo no necesito la bolsa, necesito es el pan, me tomo la leche, no necesito el envase, no necesito de Tetra Pak. Entonces, en la medida en que nosotros reflexionemos en realidad cuál es la necesidad y cómo puedo suplirla, vamos a encontrar soluciones mucho más innovadoras que dependen más de la interacción y la colaboración entre las personas, que es lo que, digamos, yo he venido haciendo con la dueña de la huerta,
que de pronto que una empresa o el gobierno me dé la solución y me dé subsidios, no sé, para tener satisfechas mis necesidades. Entonces, de alguna manera, el diseño debe pensar, por un lado, en la colaboración, que eso también lo he vivido con la Red Lens, el trabajo colaborativo, hemos diseñado libros, hemos diseñado eventos, digamos, todo esto en torno a fortalecer la educación para la sustentabilidad, y eso es una cosa importante. Desde nuestras experiencias y desde nuestros contextos también hemos analizado casos para plantear soluciones, entonces creo que la colaboración para generar esos cambios es bien importante. Por otro lado, la gente tiene unos errores también por publicidad, en términos de qué producto es mejor que otro. Se habla de la biodegradabilidad de los materiales como algo buenísimo, pero en realidad tiene sus impactos negativos, y la extracción de materiales, si hablamos del ciclo de vida de materiales biodegradables, el impacto es mucho mayor en la extracción de materias primas, y lo que estamos haciendo es, digamos, plantear la necesidad de crear más y más productos que sean a base de esos materiales, y en realidad no de satisfacer la necesidad. Entonces les pongo un ejemplo claro que aprendí, digamos, con la Red Lens. El esfero biodegradable, o un esfero como tal, la necesidad que necesitamos satisfacer es la de escribir. Como tal, el consumible es la tinta. Entonces yo no necesito que el estuche o el objeto sea biodegradable, porque yo necesito es que sea recargable, que sea la tinta duradera y que yo pueda escribir por siempre. Entonces, en la medida en que yo use productos duraderos, estoy minimizando impactos ambientales y estoy contribuyendo a que se extraigan menos recursos naturales, y asimismo estoy evitando que vayan al relleno sanitario o a los ecosistemas o al mar o a los océanos esos residuos que yo estoy desechando. Entonces esa es una de las cosas claves que hay que entender cuando estamos diseñando para la sustentabilidad, y también pues digamos, para replantearlo, para como consumidores evaluar y analizar cuáles son los mejores productos teniendo en cuenta su ciclo de vida y ya sus impactos sociales en relación a pues cómo lo consumo o cómo logro satisfacer esa necesidad. Eso quería agregar. Muchas gracias, Carolina. Cristian, por favor, te cedo la palabra para que puedas también complementar, ¿no? Y también cómo ver el futuro, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro? ¿Cómo tendríamos que verlo? Depende también de nuestros contextos, ¿no? O desde también de tu experiencia, ¿no? ¿O cómo lo ves tú también? Muy bien. ¿Cómo veo el futuro? El futuro lo comenzamos a construir ayer. El futuro forma parte de nuestra cultura, el futuro forma parte de nuestras acciones diarias. El futuro es lo que fuimos, lo que estamos haciendo, y claro que va a ser lo que vamos a hacer mañana. Entonces, me gusta el diseño, elegí esa profesión, pero el diseño solamente peora las cosas. Lo que nosotros entendemos por diseño peora las cosas. Estamos inmersos dentro de un sistema capitalista neoliberal que lo que quiere es ganar dinero. Y esa concentración de dinero se consigue con sufrimiento de la grande parte de la sociedad. Y nosotros estamos dentro de ese paquete. Uno de los comentarios que está en el Facebook es de Ricardo Geldres Piumati. Él dice, si querés conocer la economía circular, si queremos entender qué es la sustentabilidad, salí de la ciudad, aprendé quechua y subí la cordillera. Es verdad. Y allá no hacen diseño, no hay nadie que entienda de diseño, nadie leyó, ningún europeo, no tiene ningún título, y ellos son sustentables. ¿Por qué? Porque viven en los recursos naturales que la propia naturaleza ofrece. Nosotros estamos llenos de discurso, llenos de buenas intenciones, y conseguimos hacer grandes impactos negativos. Ellos, que no tienen nada de eso, consiguen tener impactos neutros. Entonces, algo estamos haciendo muy mal. Seguimos, por lo menos ya lo decimos, tenemos que cambiar, pero no conseguimos hacer realmente el cambio. Tenemos algunas limitaciones, algunas trabas, y si eso es para continuar así, es mejor que nosotros desaparezcamos dentro de este ecosistema naturaleza, ¿no? Naturaleza.
Ojalá que consigamos por propia necesidad de subsistencia, ojalá que consigamos entender lo que estamos hablando, que consigamos vivir esas experiencias de impacto positivo, de impacto neutro, para poder construir algo mejor de lo que estamos haciendo. Porque desde que yo participo, veo, entiendo, escucho, no veo mejorías, no veo cambios, ¿no? Entonces no es fácil, eso quedó muy claro. Seguimos defendiendo un modelo que no es el correcto, así hablamos una cosa y hacemos otra. Y cuando apuntamos o cuando identificamos a alguien que lo está haciendo, lo ignoramos. Vamos atrás de ese modelo que no consiguió ser sustentable, que nos convence que puede ser, y quién lo es, lo ignoro. Entonces, seguramente, realmente vamos a tener que cambiar, y cambiar significa abrir mano de muchas cosas y descubrir nuevas. Muchas gracias, Cristian. Bueno, solamente ya nos quedan 4 minutos para acabar el panel. En verdad ha sido un gran panel con mucha información, mucho contenido, mucho también para poder reflexionar, contrastar. Y creo que este panel nos ha abierto, digamos, una gran visión de ver también cómo ver el mundo y también de ver las diferentes posturas, ¿no? Que es lo importante. Nos quedan solamente 4 minutos. Yo les pido por cada uno, rápidamente, unos 30 segundos de conclusiones, nada más. Andrés. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a todos, ¿no? O sea, he aprendido hoy día muchísimo. Todos los días aprendemos y muy contento de haberlos conocido también. Espero que podamos seguir en contacto. Me queda como resumen que estamos haciendo, finalmente cada uno de lo suyo, estamos haciendo algo por cambiar. Pero siempre pensemos de que el sistema en el que estamos, y coincido plenamente con Cristian, no funciona, dejó de funcionar hace mucho tiempo y tenemos que hacer lo posible para que los demás lo entiendan, y si estamos en la actividad académica, más aún, y enfocar en ese sentido el desarrollo del futuro, ¿no? Nada más, muchas más gracias y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Siempre aquí con las puertas abiertas para tu presencia. Gracias. Brenda, por favor. Sí, súper corto nomás ya para concluir, Brenda. Gracias, César. Igualmente, gracias por la invitación. Es un gusto, como decimos aquí en México, agarrarnos del chongo en estos temas. Y creo que algo en que coincidimos es que este sistema tenemos que replantearlo, ¿no? Y creo que ese es un buen paso, no estar por lo menos no estamos en la negación, y eso está muy bien, ¿no? Y bueno, sigue la discusión. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Brenda, por estar con nosotros. Carolina, unas palabras finales como conclusiones. Sí, muchas gracias. Yo me devuelvo un poco al tema de mi presentación, que si nosotros queremos cambiar ese sistema, tenemos que replantearnos individualmente cuáles son los cambios que nosotros queremos ver en este sistema y empezarlos a aplicar, porque no podemos seguir hablando y hablando de sustentabilidad. Tenemos que llegar a lo que para cada uno es sustentabilidad y empezar a aplicar esos cambios en nuestras vidas diarias. Gracias, César, por la invitación y gracias a todos por compartir. Muchas gracias, Carolina, también por compartir tu expertise. Mariana. Bueno, agradecer también, me pareció súper interesante y me encanta que seamos todos tan apasionados y que defendamos desde dónde estamos, ¿no? Y me parece fundamental eso, como cierre, entender dónde estamos parados, desde dónde estamos hablando y cuál es el alcance de lo que nosotros estamos proyectando, digamos, porque esto de saber dónde está nuestro alcance nos va a permitir dos cosas. Por un lado, dejar de frustrarnos, digamos, decir, bueno, hacia dónde vamos lo podemos hacer y no ir con la frustración constante de que queremos ir más y abarcar más y llevar a las situaciones hacia posicionamientos más sustentables y encontrarnos con la pared de la constante frustración que no nos logramos. Si entendemos dónde estamos parados y entendemos el posible alcance, probablemente logremos hacer proyectos que tengan como resultado una impronta positiva. Y después, nada, agradecer de vuelta y que sí, que es necesario que retomemos
las prácticas latinoamericanas y qué es lo que está pasando ahora en esta cuestión pandemia COVID en relación a esto, ¿no? Las cuencas, el desarrollo endógeno, cómo se pueden, digamos, potenciar estas redes, estas co-construcciones, este desarrollo local a partir de la cerrada y de la imposibilidad de seguir manejándonos de la misma manera que nos veníamos manejando. Muchísimas gracias, Mariana. Cristian. Muy bien. Último comentario, aquella pregunta extensa. La respuesta es, andá y hacelo. No esperes a nadie que te dé la orden, no esperes a nadie que te facilite el camino porque vas a perder toda tu vida esperándolo. Es como cuando hay algo que te gusta y no conseguís aguantarte. Lo que dijo Carolina, lo que dijo Brenda, lo que dijo Andrés, lo que dijo Mariana ahora. Mostranos que vos conseguís hacer lo que nosotros no pudimos. Seguramente así comienza todo y continuará de esa forma. No sabía que lo podía hacer o no sabía que estaba prohibido hacerlo, fue y lo hizo, ¿no? Entonces es eso que es el desafío si somos latinoamericanos. No sé por qué motivo es así, pero qué lindo que así sea. Muchas gracias, César, y a todos los participantes. Bueno, yo quiero agradecer a todos, bueno, a Andrés, Cristian, Mariana, Brenda y Carolina por estar aquí con nosotros. La verdad que ha sido un panel con mucha información. La verdad ha causado impacto, yo creo que sí, y muchísimo. Y creo que hace falta también una segunda parte, ¿no? Porque hablar de todo esto, en verdad, toma mucho tiempo y a veces, en este caso, el tiempo es un poco tirano, ¿no? Lamentablemente. Pero también espero que todo el público que nos haya escuchado haya disfrutado también de este panel. Y bueno, hay que hacer las cosas, ¿no? Hay que poner en práctica las cosas, hay que hacerlas. Si no tenemos acción, pues no se genera nada. Y también, digamos, conocer más nuestras culturas, ¿no? Conocer también a las personas que viven junto a nosotros, ser mucho más empático con nuestros compañeros, con las personas también con las que vivimos, con nuestro entorno, y amar específicamente a la naturaleza, ¿no? Para poder hacer de que el futuro sea siempre mucho más prometedor y mucho más beneficioso para cada uno, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿no? Bueno, muchas gracias al panel. Y ya hasta aquí nos quedamos. Cuídense mucho todos y sigamos diseñando con un propósito. Hasta luego. Chao. Chao, Cristian, chao, Gracias. Andrés, Que chao. estén bien. Gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Chao a todos, cuídense mucho. Cuídense, chao. Nos vemos.